las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes 3 de octubre. Son las 7 de la mañana y es un viernes en el que vamos a combinar nubes y claros, especialmente en el norte. Y las temperaturas van a bajar, pero van a bajar un poquito. No baja la tensión ni merma la incertidumbre en Estados Unidos, donde por tercer día consecutivo el gobierno federal mantiene su cierre, algo que el mercado y a la Reserva Federal inquieta especialmente porque se quedan sin uno de sus datos guía, el informe de empleo. Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, señalaba que la Fed sin este dato se queda a ciegas. Sí, ciertamente no es conveniente para la Reserva Federal tratar de resolver las tasas de interés, aunque no quiero restarle importancia, no somos los que más sufrimos por esto, pero estamos ciegos en la Fed de Chicago. Hemos desarrollado recientemente indicadores del mercado laboral de la Reserva Federal de Chicago que toman 11 piezas diferentes de información del sector privado, algunas de estas estadísticas oficiales para obtener un pronóstico en tiempo real de cuál será la tasa de desempleo. Get a real-time forecast of what the unemployment rate is going to be. 3 días ya de cierre de gobierno federal, lejos aún de los 35 de parón de 2018. Ahí es cuando permaneció más días cerrado y fue durante el primer mandato de Donald Trump. De momento, el cierre ha enviado a sus casas al 89% de los empleados de la Agencia de Protección Ambiental, al 87% del Departamento de Educación, al 81% de Comercio, el 76% de Trabajo, el 71% de Vivienda, el 62% del Estado y el 59% de Energía, entre otros. El coste para la economía de Estados Unidos, bueno, cada semana de cierre gubernamental podría costar hasta 71.000 millones de dólares a la economía del país más importante del mundo y recortar 1/10 el crecimiento de su PIB. Kevin Hassett es asesor económico de la Casa Blanca. Creo que la pregunta es si vamos a tener un cierre largo o corto, y si tenemos un cierre largo, seguramente habrá un impacto económico. Y mientras economistas y mercados evalúan las consecuencias del parón del gobierno, el presidente de Estados Unidos, a través de su red social, mantiene la presión. Amenaza con eliminar las agencias federales que, a su juicio, están bajo control demócrata y son, dice, una auténtica estafa. Los mercados encaran la última jornada de la semana con el cierre puesto con la atención puesta en ese cierre del gobierno de Estados Unidos, sabiendo que se quedan a ciegas, a oscuras, sin uno de los datos estrella más seguidos por parte de la Reserva Federal, y sin embargo, pues la tecnología sigue empujando a los índices a nuevos máximos. Eva Villanueva, buenos días. Pues muy buenos días, Susana. Como dices, tercer día de cierre del gobierno americano y las bolsas mundiales miran más allá de ese hito y se centran en esas apuestas de recortes de tipos de interés, que lo que está haciendo es avivar esa confianza y, sobre todo, viendo precisamente cómo es en la tecnología donde además se sujetan esos grandes movimientos de subidas. Las bolsas asiáticas están registrando ganancias semanales, los futuros europeos también apuntalados hacia ganancias semanales, y ayer, de hecho, en el cierre lo que veíamos es que en Europa se imponía al verde, con una excepción, la del IBEX 35, que no lograba renovar ese récord de 2007. En cuanto al principal mercado del mundo, 3 principales índices, los 3 alcanzaban nuevos récords, el S&P 500 con timidísimas subidas y el Nasdaq Composite también, que lo que hacía es subir en torno a un 0,4%, impulsado por las ganancias de esos grandes nombres propios como Nvidia, 0,9% de subida, que lo catapultaba a un nuevo máximo histórico, y también otros fabricantes de chips como es Intel y AMD. Clave, sin lugar a dudas, esa expectativa y ese revulsivo en medio de las expectativas sobre la inteligencia artificial. Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA, decía que hay que seguir con visión positiva en el mercado.
Poniendo que el cierre del gobierno sea un tema temporal y que no se alargue demasiado, pues diría que veo el vaso medio lleno, ¿no? Creo que hasta el momento se están dando las circunstancias para que sigamos con una visión positiva para el medio plazo. Hemos pasado septiembre, que suele ser de los peores meses del año, con buena nota, ¿no? Por lo tanto, creo que el proceso de bajadas de tipos de Estados Unidos, con unos datos laborales que no empeoren en exceso y una inflación más o menos controlada, aunque no esté en el objetivo del 2%, pues puede hacer que los mercados continúen con su tono positivo. En este escenario clave ver cómo se comportan a esta hora el sentimiento del mercado, viendo esos futuros estadounidenses que anticipan subidas que extenderían esos récords y un oro que vemos como esta hora retrocede tímidamente en los $3.867 y después de ver cómo ayer cedía un 1% en medio de declaraciones de miembros de la Fed como Logan, que apuntaba a la cautela de cara al recorte de tipos de interés. Importante también ese mercado de divisas, donde vemos en ese forex como el euro dólar a esta hora marca ese precio de 1,17 unidades, retrocesos de la divisa comunitaria y por supuesto clave en este repaso del mercado ver lo que está pasando con respecto al yen, la moneda nipona que va camino de registrar la semana más fuerte frente al dólar desde mayo. El petróleo se encamina a su mayor caída semanal en 3 meses y medio, en un escenario donde siguen puestas las miradas en la cita con López Plus de esta semana. El Brent, el de referencia en Europa, sube a esta hora en $64,55 pese al balance semanal. El West Texas $60,92. Atentos a compañías cotizadas y aquí 2 nombres propios: BBVA, Banco Sabadell. La OPA encara su recta final. En una entrevista en el diario El Español, el presidente de la entidad vasca, Carlos Torres Vila, descarta un pacto con el mexicano David Martínez. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Además, a una semana exacta para que termine el plazo, Torres dice que las aceptaciones a la OPA se están acelerando en los últimos días. Anoche, en una entrevista en Onda Cero, se mostraba convencido de que superarán el 50% de aceptación. Estamos convencidos de que superaremos la condición del 50% que hemos establecido. Estaremos ampliamente por encima de ese porcentaje cuando termine este proceso, que efectivamente termina en la semana que viene, el viernes que viene, el 10 de octubre. Sobre si ha habido un acuerdo con el tercer accionista del Sabadell, con el mexicano David Martínez, para que acuda a la OPA, Carlos Torres lo niega, aunque reconoce que sí ha habido contactos. Bueno, hemos mantenido contacto intenso, además, con inversores accionistas de Banco Sabadell, muchos de los accionistas institucionales, también minoristas, individuales, grandes, pequeños. Ha habido intensos contactos en las últimas semanas y efectivamente también con David Martínez hemos tenido reuniones en las que se ha explicado nuestro proyecto y se ha explicado la oferta, como con muchos otros accionistas. El presidente del BBVA insiste en que la oferta es tremendamente atractiva y que gracias a la revalorización de las acciones y a la perspectiva de la fusión, el beneficio por acción para los inversores de Sabadell crecería más de un 40% respecto a un banco en solitario. Son las 7:08, es viernes 3 de octubre y el día nos trae más noticias. El panel de expertos reunido por la Red Europea de Gestores de Redes presenta hoy su informe sobre las causas del apagón del pasado 28 de abril. El informe no emitirá conclusiones, sino detalles técnicos. El organismo europeo ya ha avanzado que el apagón se debió con alta probabilidad a una cascada de aumentos de tensión que desencadenó desconexiones sucesivas de generación y llevó a la pérdida de sincronismo de la península ibérica con el resto del sistema europeo. En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu presenta su borrador de presupuestos para el año que viene. Y lo ha hecho con medidas para intentar convencer tanto a la derecha como a la izquierda. Lecornu descarta un impuesto para los ricos y apuesta por aumentar el poder adquisitivo de los franceses, bonificando el IRPF a las parejas que cobren un salario ligeramente superior al salario mínimo y con la conocida como tasa Macron, que obliga a las empresas a repartir los beneficios extraordinarios con los trabajadores. En Oriente Medio se acaba el plazo para que Hamás dé una respuesta al plan de Trump sobre Gaza.
terminan esos 3 o 4 días que el presidente de Estados Unidos dio de plazo a la milicia palestina. Lo último que se conoce es que Hamás habría pedido revisiones a ese plan. Desde la Casa Blanca, su portavoz, Caroline Leavitt, en una entrevista en la Fox, se mostraba confiada en que acepten la propuesta. Es una línea roja que el presidente de Estados Unidos tendrá que trazar y confío en que lo hará. El presidente y su equipo trabajaron duramente en este plan integral y detallado que ha sido aplaudido en todo el mundo. Literalmente todo el mundo lo apoya. Es un plan aceptable y esperamos que jamás lo acepte para que podamos avanzar hacia un Oriente Medio más pacífico y próspero, tal como lo hicimos durante el primer mandato de Trump. Mientras Israel da por concluida la operación en la que ha interceptado la mayoría de barcos de la Global Summit flotilla, en una operación que se ha saldado con más de 400 detenciones. España ha convocado a la encargada de negocios de Israel en Madrid por la detención de ciudadanos españoles de esa flotilla. Y Vladimir Putin dice que Rusia responderá a cualquier provocación por parte de Occidente. Aunque descarta atacar a países de la OTAN y ve posible una solución mutua aceptable para la guerra en Ucrania, el presidente ucraniano asegura que Moscú responderá a cualquier provocación por parte de Occidente. Muchos países están en guerra contra nosotros, todos los países de la OTAN están en guerra con nosotros, no lo ocultan y por desgracia hay instructores que participan en las hostilidades desde países occidentales. Por ello se ha creado un centro especial en Europa que de hecho acompaña todo lo que hace la URSS. Который, по сути, сопровождает все, что делает ВСУ. Putin también advierte a Estados Unidos de que si suministra misiles Tomahawk a Ucrania, se desencadenaría una nueva y peligrosa escalada en el conflicto. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se esperan nieblas matinales en Galicia, Estrecho de Melilla y área mediterránea oriental, con posibles chubascos en litorales de Cataluña y Baleares. Además, podría haber lluvias débiles en el extremo oeste de Galicia. En Canarias habrá cielos nubosos al norte de las islas montañosas, al inicio y final del día, con predominio de poco nuboso en el resto, y algún chubasco débil en zonas de mayor relieve. Las temperaturas máximas subirán en Canarias, norte de Baleares e interior mediterráneo y bajarán en interiores del Cantábrico y Galicia. Las mínimas en ligero aumento en la mitad norte. Los vientos serán de flojos a moderados, más intensos en litorales. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. No te pierdas la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Emilio de Justo, Borja Jiménez, Tomás Rufo, Pablo Aguado. Los toreros más destacados de la temporada vuelven a Madrid. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña,
o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15, miramos a los mercados financieros. Vamos a ver qué es lo que está pasando, qué nos dice el tiempo real. Empiezo hoy por los activos digitales, por Bitcoin, porque Bitcoin está en $120.000. Sí, nuevo escalón. Este Up October es una realidad y rebota ahora mismo un 1,40%. Ethereum también arriba, con un poquito más de fuerza, un 2,32% en positivo, cotiza en $4.485. Miramos ahora a los activos tradicionales y empezamos por las plazas asiáticas. Tiempo real de los índices. Bueno, pues vemos una variación, hay signo mixto en esta última jornada de negociación de la semana, aunque las bolsas asiáticas se preparan para un balance semanal en positivo. Recordemos, China sigue cerrada por festivos, sí tenemos al Hansen de Hong Kong que lleva varias jornadas ya abiertos y hoy le toca retroceder el 0,94%. Australia, el SPX 200 sube un 0,42%. India, que hoy se suma a la negociación tras el festivo de ayer, cede un 0,20%. El índice Nikkei de Tokio suma el 1,46%. Muy bien, miramos ahora al mercado americano, futuros que vienen. Con subida del 0,31% para el Nasdaq 100, del 0,27% para el S&P 500 y el alza en el futuro del Dow Jones del 0,26%. Muy bien, el VIX de volatilidad en rojo, aunque los descensos son muy suaves, está muy paradito en las últimas semanas, 17,75 puntos. Y miramos a los futuros en Europa, el del Eurostock 50 en verde, arriba un 0,21%, el del DAX también en verde, un 0,22% en positivo. Y vemos al Eurostock 50 en 5.680 puntos. Presión compradora también para los futuros europeos. Con la fotografía vamos a echar un vistazo al contenido. Miramos a Asia, empezamos por Japón. Tenemos declaraciones del gobernador del Banco de Japón. Ueda advierte sobre la incertidumbre global y el impacto de las perspectivas salariales. Pues sí, declaraciones de ultimísima hora en las que Ueda ha afirmado que la inflación se encuentra encaminada a alcanzar de manera sostenible ese objetivo del Banco Central, pero ojo con advertencias sobre las incertidumbres globales que podrían desincentivar a las empresas a aumentar los salarios, lo que dejaría abierta la posibilidad de un alza de tipos en octubre. Ueda reitera la determinación del Banco Central de continuar normalizando los tipos de interés, que siguen siendo bajos si la economía y los precios evolucionan conforme a sus previsiones, pero advierte que existen distintas incertidumbres en las perspectivas económicas. ¿Cómo lo cotizan algunas de las principales compañías que cotizan en el Nikkei en Tokio? Pues vemos precisamente cómo Advantes se dispara el 3%, es una jornada muy buena para la tecnología. El conglomerado inversor SoftBank 3,58% arriba, y vemos también a Toyota como sube hasta ahora el 1%. Muy bien, en el apartado de movimientos corporativos, inteligencia artificial es siempre la reina. Hitachi y OpenAI se unen para impulsar la inteligencia artificial generativa energéticamente eficiente. Así es, y es por ahí por donde entra la compañía asiática. El conglomerado japonés, de hecho, se está disparando más de un 8% tras hacerse visible este acuerdo con el desarrollador estadounidense de inteligencia artificial. Ya tienen memorando de entendimiento para la colaboración estratégica con el objetivo claro de expandir centros de datos a nivel mundial y reducir los costos del consumo energético. El fabricante de ChatGPT proporcionará el modelo de lenguaje LLM al japonés, que construye infraestructura para centros de datos, e Hitachi, que cuenta con tecnología que puede ayudar a mejorar la eficiencia energética de los centros de datos, será quien suministre equipos de transmisión y distribución de energía a los centros de datos de inteligencia artificial. Estábamos diciendo cómo en Asia hoy el mercado que mueve el sector es el tecnológico, y vemos precisamente
como es este escenario en el que Hitachi toma la palabra y representa precisamente ese impulso de la IA. Muy bien. Las acciones de vehículos eléctricos chinos caen tras las entregas trimestrales récord de Tesla. Ahí es donde la lucha y la pugna por los precios y la competencia está cotizando y vemos como las acciones de fabricantes chinos han caído después de que el estadounidense reportase entregas trimestrales superiores a las esperadas, alimentando las preocupaciones en torno a que la competencia global se esté intensificando. Preocupaciones en los fabricantes asiáticos que podrían ver la mella en su cuota de mercado a nivel mundial, mientras los chinos además enfrentan la competencia doméstica y la guerra de precios. BYD lideran las pérdidas en Hong Kong. Recordemos, China continental sigue cerrada por festivo, se desploma un 5%. Las acciones de NIO bajan un 2%. Ayer anunciaba por primera vez esa caída de las ventas. Las acciones de XPeng 4% de caída y las de Geely Automóvil, como las de Li Auto, que se dejan un 3%. Y un apunte más, ¿nos vamos ahora a Estados Unidos o tenemos alguna cosita más? No, ya nos vamos porque China está cerrado, pero la semana que viene vuelve. Bueno, vuelve. Nos vamos ahora sí a Estados Unidos. Bueno, ayer nueva jornada de subidas donde el Dow Jones presentó un alza del 0,17% y el Nasdaq un 0,39%. A pesar del cierre del gobierno federal, pues los índices siguen volando a su aire. Y renueva máximo, Susana, a pesar de este shutdown y sin referencias macroeconómicas, la Fed se encuentra sin datos clave para tomar decisiones. Austin Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, asegura que el organismo no es el mayor afectado de esta decisión. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, analizaba el impacto de este shutdown. Podría haber una discusión, pero esta no es la manera de tener una discusión. Cerrar el gobierno y reducir el PIB. Tenemos un PIB de 3,8% y los demócratas cierran el gobierno, lo que podría afectar el PIB, el crecimiento y los trabajadores estadounidenses. Bueno, en cuanto a protagonistas, tenemos a OpenAI. Alcanza, agárrese, una valoración de $500.000 millones. La empresa de Sam Altman logra este hito después de que empleados anteriores y actuales vendieran acciones por valor de $6.600 millones a compañías como Thrive Capital, SoftBank o el fondo de IA de Abu Dhabi MGX. Además, Altman quiere que un juez desestime la demanda interpuesta contra la empresa por Elon Musk. Por otro lado, United Health abandona sus planes de salud Medicare Advantage en más de 100 condados, lo que afectará a más de 180.000 miembros. Sus acciones llegaron a subir más de 1,5 puntos. Vamos con Uber Technology. Se hace con la startup búlgara de etiquetado de datos Segments AI. La compañía está especializada en etiquetar datos de sensores para conducción autónoma, algo vital para sus vehículos sin conductor Waymo. Aunque no se sabe el montante de la operación, sus acciones suben en After Hours un 0,19%. El fondo de inversión Global Infrastructure Partners, propiedad de BlackRock, adquiere Aligned Data Centers por $40.000 millones. Lo está contando Bloomberg News. Además, Mubadala, una de las compañías detrás de MGX, invertiría en la empresa de forma independiente. Sus acciones suben en las operaciones posteriores al cierre un 0,06%. Google llega a un acuerdo con NBC Universal para mantener sus programas Sunday Night Football y America's Got Talent en YouTube Televisión. Además, ofrecerá la cartera completa del canal de televisión, que entre los que se encuentran la NBC, la CNBC y Peacock. Alphabet sube un 0,29 en After Hours y Comcast un 0,26. Bueno, hoy nos quedamos ciegos porque no tenemos ese dato de paro, ese informe de paro, de empleo que tanto vigila la Reserva Federal y tanto importa a la economía de Estados Unidos. Así que nada, ya veremos. 7:23, miramos a Europa. Bueno, a Europa y a la renta variable española les cuento. Ayer el Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles presentaba un informe donde decía quiénes están presentes en la renta variable española, quiénes poseen las acciones de las compañías cotizadas españolas. A ver, les voy a hacer una pequeña fotografía. Hay 72 gestoras con más de 500 millones de euros de participación en el selectivo español. De ellas, 11 poseen en sus carteras acciones de todas las compañías. Son BlackRock, Vanguard, Capital Group, que están liderando el ranking. La participación de las familias ha bajado del 16
16,4% al 15,8%. Es su nivel más bajo en los últimos 32 años. El dato contrasta con los niveles alcanzados en 1998. Entonces, los minoristas participaron en las grandes participaciones de empresas públicas y su peso en la bolsa española llegó a superar el 35%. La inversión directa en acciones cotizadas representa el 4,2% del ahorro financiero de las familias. Por nacionalidad, los inversores de Estados Unidos aglutinan el 46% del valor del mercado de las cotizadas. Le sigue Reino Unido y en tercer lugar está Francia. Y ojo, porque desde la bolsa española y desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores están haciendo un esfuerzo muy importante en volver a atraer al minorista español a la bolsa española, pero hacen falta incentivos fiscales que no terminan de concretarse. Es necesario crear una herramienta similar a la que cuenta, por ejemplo, la bolsa de Suecia. Es una hucha inteligente que permite invertir en mercados de capitales con beneficios fiscales, con flexibilidad y con una carga burocrática pues mínima. Así que con esta fotografía miramos ahora al cierre del día de ayer y bueno, veo al IBEX 35 totalmente desbordado, apuntando ya a los 16.000 puntos. Pues yo creo que sí. Muy buenos días a todos. Ayer cerraba en 15.496. Cedía un 0,27%. Parece una parada en el camino a la búsqueda de nuevos récords. Recuerden que nos encontramos en niveles de hace 18 años. De lunes a jueves el selectivo sube un 1%. Al cierre los mejores valores fueron Solaria, que sigue celebrando los resultados históricos que presentó hace unos días. Ganó un 7,4%. Indra en máximos subía un 4,55% y ACS arriba un 3,32%. Recogía de esta manera el grupo de infraestructuras la mejora de Bank of America en cuanto a precio objetivo. Lo subió, desde 52,5 € a 78. La recomendación mejoró de neutral a comprar. Bank of America ponía en valor en ese precio los centros de datos que tiene la compañía. Los mayores recortes al cierre para Santander, que se dejaba un 1,8%, lo mismo que Repsol, mientras que Mapfre caía un 0,93%. En el mercado continuo destacaban algunos valores. Por ejemplo, Técnicas Reunidas celebraba ayer su Investor Day y se disparaba un 9% después de cancelar la totalidad del préstamo de la SEPI de 340 millones y de anunciar dividendo. En el otro extremo, Duro Felguera se desplomaba un 30% tras conocerse que el juzgado ha denegado su solicitud de realizar la cuarta prórroga del preconcurso de acreedores para presentar su plan de reestructuración. Y entre las bolsas europeas destacaba el buen tono del DAX alemán, que subía un 1,28%, París ganó un 1,13%, mientras que el MIB del italiano cerraba plano y el FT100 de Londres, en línea con el IBEX, se dejaba un 0,2%. Para el día de hoy, ¿qué tienes? Pues hoy conoceremos el dato de PMI compuesto de septiembre y el índice de precios de producción de agosto en la eurozona. También se va a publicar ese PMI compuesto en el Reino Unido, un dato correspondiente al mes de septiembre, y la producción industrial de Francia en agosto. Seguiremos mirando a Sabadell y a BBVA. Recordemos que ayer, en una entrevista en El Español, el presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, descartó un pacto con el mexicano David Martínez. En el marco de esa OPA hostil, el presidente de BBVA ha dado por ganada la oferta pública de adquisición sobre la firma catalana entre los inversores institucionales y ha descartado, según publica 5 días, acometer una ampliación de capital en caso de que tenga que lanzar una segunda oferta. Además, BBVA ha denunciado ante la CNMV las trabas del Sabadell a los inversores para acudir a la OPA, mientras que el Sabadell ha replicado y se queja ante el supervisor por la limitada información de la entidad vasca a los accionistas sobre la fiscalidad del canje y la cotización. Volveremos a mirar a CS porque Turner, su filial, va a construir el primer estadio cubierto en Ohio, y a la italiana Eni, que invertirá más de 7.000 millones en la segunda planta de gas natural licuado en Mozambique. Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana.
Si eres accionista de Banco Sabadell, solo quedan 7 días para sumarte a la oferta de BBVA, que es hasta el 10 de octubre. Con la nueva oferta de BBVA, las condiciones son mejores tanto en precio como en fiscalidad. Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032. No lo dejes para el último día. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés. Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño. Y con todas nuestras tecnoventajas. Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés. Aprovechalo. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opustil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6. ¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautonomo.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautonomo.es. Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano. Baquiano, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Que es Country Head de Lever Shares en Iberia. Cierre de mercado federal, llevamos 3 días, ¿no? De gobierno federal allí en Estados Unidos, llevamos 3 días. Parece que Trump no tiene ninguna prisa en llegar a un acuerdo, que incluso le está viendo ventajas a todo esto. Y bueno, hoy el mercado y la Fed totalmente a ciegas, ¿no? Sin uno de los datos estrella. Efectivamente, lo has leído perfectamente. Sí, es que es increíble. Y así es, el mercado está en máximos. 30 días ya de récord histórico del S&P y del Nasdaq ayer. Y la verdad es que como que el mercado está mirando a otro lado. Es cierto que otras veces tampoco ha influido tanto en la bolsa. Y como bien decías, como que Trump no tiene prisa por negociar. Lo que pasa es que hay mucho en juego y ayer su responsable de presupuesto pues hacía mención a que pueden cerrar contratos o agencias o despedir a más gente de empleos federales aprovechando esta situación, lo cual va a crear graves, disensiones. Son 800.000 empleados federales los que se han quedado sin cobrar sueldo por ahora y ya ha pasado en otras ocasiones. En 2018 también con Trump en la Casa Blanca fueron 35 días de parón de gasto federal. Yo creo que llegará a un acuerdo antes de eso. ¿Qué consecuencias tiene? Porque he estado leyendo muchas informaciones, hay quienes dicen que no va a pasar absolutamente nada, hay quienes están calculando ya el efecto, la mordida que va a tener en el crecimiento económico de Estados Unidos, dicen que martes 70.000 millones de dólares por semana, 1/10 del Producto Interior Bruto, pero veo que Trump solo le ve ventajas, es decir, bueno, pues es una forma de cerrar oficinas federales demócratas y es una forma también de adelgazar la factura del Estado. Así es, pero hay mucho en juego y como decíamos, esos 800.000 empleados que van a dejar de cobrar, eso en realidad es un parón para la economía y para el consumo en Estados Unidos. Así lo hacía ayer ver el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que le puede afectar a su PIB en Estados Unidos. Pero también hay en juego las elecciones de medio mandato que van a ser en noviembre del año que viene, porque hay, digamos, muchos
digamos, programas como el Obamacare, que puede repercutir, si dejan de pagar esos subsidios el gobierno americano, a 20 millones de americanos. Y eso va a tener posibles influencias en esas elecciones de medio mandato en noviembre del año que viene. Hay mucho en juego y, como decías, como que Trump es un gran negociador, no tiene prisa, ya lo ha vivido en su anterior mandato, y veremos al final en qué acaba esto. Tienen que ganar los votos en Congreso y en el Senado, llegar hasta 60 senadores. Tienen los republicanos solo 53 en la Cámara Baja, con lo cual tendrán que llegar a acuerdo con los demócratas. Y luego nos quedamos sin uno de los datos estrella de la Reserva Federal, porque la FED mira inflación y también empleo, y en las últimas veces que se ha publicado el dato de empleo era como la parte más sensible, ¿no?, de la economía. Sí, era lo que tiene más preocupado últimamente a Powell, y así lo hizo ver en su última rueda de prensa. Realmente nos quedamos sin ese dato, tú decías, Diego, y yo digo casi que nos quedamos sin juguete para la sesión de hoy. Se esperaban, en teoría, 50.000 nuevos puestos de trabajo y veníamos del mes anterior de solo 22.000. Era un dato clave y ahora como que el mercado se va a quedar un tiempo ciego. En 2018 se retrasó hasta 2 semanas esa salida de ese dato. Esperemos que se pueda saber antes. Mirando valores, compañías concretas, sector autos, por las entregas de Tesla a la baja. Sí, bueno, a la baja, aunque fueron por encima de lo esperado. Fueron 495.000 entregas y se esperaban 456.000, pero está, digamos, la política de Trump, que va a cortar las ayudas a los coches eléctricos, que son $7.500 que dan a los consumidores, y como que digamos que han aprovechado para comprar en este trimestre, aprovechando esas ayudas, y eso ha repercutido en otros fabricantes de automóviles eléctricos, que lo veíamos en Hansen hoy en Hong Kong, ¿no? Sí es importante comentar a nivel de Tesla, que pesa o capitaliza 1,5 trillones de dólares americanos, que, para ponerlo en perspectiva, son las 25 mayores compañías de automóviles del resto del mundo en la misma capitalización. Es decir, nos estamos volviendo un poco locos con la capitalización de Tesla. Se ve mucho más que un fabricante de automóviles. Y ayer ese dato de por encima de entregas le hacía caer un 5%. Yo creo que el mercado o suben los otros fabricantes o Tesla tendrá que bajar en algún momento. Esta semana ha habido poco resultado empresarial, pero la próxima semana ya empieza la marcha, ¿no?, el ritmo. Sí, poco a poco irán saliendo resultados. La semana que viene te destacaría Delta o Pepsi, que publicarán resultados, y poco a poco irán aumentando ya las siguientes resultados. Esta semana ha habido muy poco. Conagra, que es un productor de consumo estable, de alimentación, caía un poco en resultados, con resultados muy en línea. Realmente poco resultado empresarial esta semana. Luego he estado viendo esta semana cómo el petróleo se ha ido desinflando, incluso el West Texas a $60, mientras que otras materias primas, cobre, oro, plata, cacao también han volado. Sí, en materias primas casi lo que comentaba es de petróleo. El Brent ha corregido un 6% en lo que vamos de semana. Se reúne la OPEP este domingo. Se espera que vuelvan a aumentar para noviembre otra vez 550.000 millones de barriles al día. Lo llevan aumentando desde abril y realmente hay que ponerlo en perspectiva. En 2022 y 2023 recortaron un 6% la producción mundial. Estados Unidos, lo que ha hecho desde entonces, de 2022, han aumentado casi un 13% en su producción, y lo que no quiere la OPEP es perder cuota. Realmente yo creo que tampoco es muy relevante. Más o menos el petróleo ha caído un 10% en lo que va de año. No es exagerado con esos aumentos de producción que un poco van haciendo, digamos, el catch-up con el consumo mundial. Otras dos cositas más que me interesan. Una de ellas, tema de inteligencia artificial. Yo todos los días veo noticias en torno a inteligencia artificial e inversiones por miles y miles de millones de euros. Ya estamos totalmente desbordados y acostumbrados a cifras con un montón de ceros. Realmente está siendo un motor, ¿no?, un catalizador de crecimiento de la economía, de aguante de resultados empresariales y también de los máximos de la bolsa. Es lo que realmente está brillando. Yo lo pondría un poco en perspectiva, y como yo he vivido el año 2000, hace 25 años, con esa, digamos, tema de Internet, tecnología y cómo iban subiendo todas las compañías que tenían relación. Si miramos, por ejemplo, por entonces los PERs de Cisco, que eran absolutamente exagerados, y el mercado y los inversores seguían comprando esa compañía, y el resto de compañías, Sun Microsystems ya desaparecida, realmente hay que ponerse muy, digamos, perspicaz o exhaustivo con las valoraciones de ciertas compañías. Y, por ejemplo, Nvidia a lo mejor tiene más recorrido, pero
llevamos 6 meses de Nvidia absolutamente casi doblar el valor. Es decir, yo sería muy cauto. De hecho, si me has escuchado en las últimas, digamos, semanas, meses, yo lo que estoy haciendo es mirar a otros sectores que lo han hecho peor, a consumo, a energía, a materias primas, que sí que creo que tienen subida y realmente, aunque estos 7 magníficos vayan a continuar los próximos 20 años, pues lo que decía de Tesla, hay digamos, valoraciones que son exageradas y que no son sostenibles. Oye, mirar también lo que hacen otros grandes inversores. Por ejemplo, Warren Buffett, que se va a retirar a finales de este año, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para comprar la unidad petroquímica de Occidental Petroleum. Se llama OxyChem. Va a pagar 9.700 millones de dólares en efectivo. ¿Cómo ves esta operación? ¿Y realmente se sigue en el mercado las compras que hacen Buffett? ¿Arrastra a otros? Pues mira, Buffett tiene ahora mismo, Berkshire tiene ahora mismo 350.000 millones de dólares en efectivo preparado para comprar compañías. El caso, lo que está haciendo con Occidental Petroleum, hay que ponerlo, que él tiene el 28% de esa compañía petrolera que compró una muy grande, Anadarko Petroleum, en 2019, también compró otra compañía en 2024 y realmente lo que está haciendo es bajar la deuda a Occidental Petroleum, venden su división petroquímica. Berkshire se la compra porque va a suponer para ellos, digamos, un chollo esa compra y realmente está beneficiando a ambas compañías. Yo creo que es un gran movimiento y que el mercado lo valora positivamente. Como decía, pues las empresas energéticas están infravaloradas, aunque el petróleo haya corregido durante el año, y creo que tiene mucho potencial en los próximos 5 o 10 años. Muy bien, pues Ignacio Baquiano desde Berkshire, gracias por esas claves. Cuídate mucho y ya por el viernes. Buen fin de semana. Muchas gracias, Susana. Adiós, cuídate. Chao. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. Si eres accionista de Banco Sabadell, habrás observado que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones ha llegado a su máximo de la última década. Pues solo quedan 7 días. Tienes hasta el 10 de octubre para aprovechar esta oportunidad única que ahora, con la nueva oferta, es aún mejor. Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El número de consejeros especializados en sostenibilidad en las entidades financieras españolas se ha duplicado en el último año, alcanzando los 16 profesionales y representando ya el 22% del total, según el informe European Financial Service Boardroom Monitor. Las mujeres lideran este ámbito con un 68,8% de representación, lo que confirma una creciente feminización de los liderazgos vinculados a sostenibilidad y un cambio en el perfil de quienes marcan la agenda ESG en el sector. A nivel europeo, la tendencia también se acelera. El 93% de los consejos ya cuenta con experiencia en sostenibilidad y 1 de cada 3 nuevos nombramientos incluye este perfil, consolidándose así la sostenibilidad como una de las competencias más demandadas en el gobierno corporativo. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés. Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, portátiles, Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño. y con todas nuestras tecnoventajas. Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés. Aprovechalo.
Solo quedan 7 días hasta el 10 de octubre. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. La economía a tu alcance. Vamos a ir con los diarios, 15 minutos 16 para llegar a las 8 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Empiezo con El Economista. El sí del inversor mexicano, la OPA del BBVA, no arrastra al resto. Esta operación sigue siendo portada en los 3 principales diarios de economía. En expansión titulan: BBVA alcanza ya el 10% del Sabadell con su OPA. BlackRock aumenta su participación en BBVA al 7,23%. Y en 5 días titulan: BBVA denuncia ante la CNMV al Sabadell por obstruir la OPA en sus oficinas. Hay más noticias en cada uno de estos diarios. En El Economista, por ejemplo, Adif se opone al plan de Puente de subastar las obras públicas. Los sindicatos buscan encarecer los despidos improcedentes. Técnicas Reunidas y Zarki se unen en Estados Unidos. Abordan proyectos por 12.700 millones de euros y confirma el pago de la SEPI. Y cuenta también este periódico que 20 gestoras y fondos soberanos tienen al menos el 1% del IBEX 35. En expansión, Volkswagen, Volvo, Bosch y otros gigantes del motor recortan 70.000 empleos en Europa. Slim se une a Entel para comprar Telefónica Chile y cuenta también que Ryanair crecerá este invierno en España pese a la pugna con AENA. Y en el diario 5 días, más noticias destacadas. Endesa cierra la venta de Masdar de 446 megavatios fotovoltaicos. Cuenta también que Solaria convence al mercado y sube un 22% en 3 sesiones. Y muy interesante la contraportada del diario El Economista. La imagen de Beckham genera 30 millones en dividendos a su holding. La alianza entre DRJB, el conglomerado empresarial del exfutbolista, y Hugo Boss es uno de los acuerdos económicos más rentables y relevantes del grupo. Cuenta que los Beckham se sitúan en el número 273 de la Sunday Times Rich List 2025. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Hugo Roberto, adelante. El País señala que Israel recluye a los miembros de la flotilla antes de deportarlos. Los más de 400 detenidos serán trasladados a una prisión y en los próximos días a Madrid y Londres. Por su parte, El Mundo comenta que el juez fija el origen del delito en el vínculo con el presidente. Considera fundamental el parentesco con Sánchez para que su mujer consumara el tráfico de influencias. La Razón destaca: la Armada israelí traslada a SOT a los miembros de la flotilla. Los más de 400 detenidos serán repatriados a países europeos por avión la próxima semana. Y el ABC, Aragón denuncia la entrada de 19 inmigrantes adultos camuflados como menores. Nos vamos a la prensa internacional en Estados Unidos. Comenzamos con The Wall Street Journal, que titula: La Casa Blanca percibe riesgo político en la atención médica a pesar de la bravuconería del cierre. Dicen, los asesores del presidente Trump están discutiendo propuestas para extender los subsidios mejorados al Obamacare, del que dependen millones estadounidenses. Por otro lado, el último acuerdo de financiación de OpenAI devuelve el foco a la economía de la IA, impulsando las acciones estadounidenses. En The Washington Post señalan que la aprobación de un fármaco abortivo por parte de la administración Trump enfurece a la derecha, y en el New York Times cuentan que un ataque mortal frente a una sinagoga británica durante el Yom Kippur es declarado terrorismo. La policía identificó al atacante como Jihad al-Shami, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria. Afirmaron que había atropellado con un coche a la gente que se encontraba fuera de la sinagoga en Manchester y apuñalado a otros antes de ser abatido a tiros por la policía. Vamos a las principales cabeceras europeas con el Handelsblatt en Alemania, que destaca que el discurso impulsivo de Merz porque Alemania necesita un gran avance. Hay grandes expectativas
negativas sobre el discurso de la canciller en el Día de la Unidad Alemana. El Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala que la obediencia dará como resultado financiación. En una carta a 9 universidades, la Casa Blanca exige que las instituciones demuestren lealtad, lo que les permitiría contar con importantes subvenciones. Nos vamos al Reino Unido con la portada de Times. Ya es suficiente, el jefe de Tesco advierte a Rips que no vuelva a subir los impuestos. Los minoristas dicen que las ventas se están desacelerando a medida que los consumidores pierden la confianza y el retraso en el presupuesto podría afectar las compras del Black Friday y de la Navidad. Y Financial Times, por su parte, señala que las multinacionales avanzan a la par que la caída del dólar divide el mercado bursátil estadounidense. Y nos vamos a Francia con la portada de Le Monde. Señala que Vladimir Putin amenaza a Europa con una respuesta muy convincente si continúa armándose y ayudando a Kiev. Y terminamos con la portada del ESECO, que destaca el plan de batalla de las plataformas chinas de comercio electrónico para conquistar Francia. La ofensiva china del comercio electrónico se acelera en el viejo continente, especialmente en Francia. Shein, Temu, AliExpress y JD.com están avanzando cada uno a su manera, aprovechando las debilidades y necesidades del ecosistema europeo. Si eres accionista de Banco Sabadell, solo quedan 7 días para canjear tus acciones y unirte a otros que ya están participando en el mejor proyecto de la banca europea. Es una decisión individual. Te digan lo que te digan. Si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032. No lo dejes para el último día. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa, poniendo tu circulante en marcha para que tus proyectos de crecimiento avancen. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés. Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, portátiles, Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño. y con todas nuestras tecnoventajas. Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés. Aprovechalo. Solo quedan 7 días hasta el 10 de octubre. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Esto es Radio Intereconomía, quedan 8 minutos para llegar a las 8 de la mañana. Es viernes 3 días de octubre y es momento de hacer balance de lo que ha dado de sí la semana para la Comisión Europea, para ver qué se ha decidido, qué se ha aprobado y sobre todo contarlo aquí en España para intentar comprender su trabajo y cómo nos afecta. Nos ayuda cada viernes María Canal. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana. María Canales, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Bueno, y esta semana se ha hablado mucho de ahorro y de inversión. Ha estado en el foco nuestra capacidad, y qué importante, porque el ahorro es una palanca de crecimiento, ¿no? de prosperidad. Así es, y además Europa ahorra muchísimo más que otros lugares del mundo. Lo que ocurre es que ese ahorro no nos renta tanto ni a los ciudadanos ni al continente. Hace un año, Leta nos hablaba de esos 300.000 millones de euros que se van cada año de Europa a Estados Unidos en busca para financiar a empresas europeas que están también en el mercado norteamericano buscando financiación. ¿Qué es lo que ha querido hacer la Comisión esta semana? Por un lado, ha adoptado una estrategia que lo que quiere es mejorar nuestra cultura financiera. ¿Por qué? Porque es vital para nuestro bienestar, para que podamos planificar gastos, ahorros, invertir del modo más adecuado a nuestro proyecto vital, y solo menos de una quinta parte de los ciudadanos de la Unión Europea consideran que tienen un alto nivel de alfabetización financiera. ¿Cómo pretende hacer esto? A través de coordinación de mejores prácticas, campañas de alfabetización y, sobre todo, midiendo los avances y los resultados que va dando esta estrategia. Y en segundo lugar, la Comisión también ha querido hacer que el hecho de invertir sea algo mucho más fácil y accesible para todos los ciudadanos, independientemente de las cantidades. Y por ello no ha querido regular, sino que a través de una recomendación a los Estados miembros lo que ha propuesto es la creación de cuentas de ahorro e inversión. Esto es un producto, un continente que ya existe en muchos países, en algunos casos con muchísima utilización, como puede ser el sueco, pero también en Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Francia, Italia, países bálticos, Noruega, fuera de la Unión, y Eslovaquia. Lo que hace es permitir a los europeos sacar mucho mayor aprovechamiento de sus ahorros. ¿Cómo quiere la Comisión que sean estas cuentas? Quiere, en primer lugar, que las puedan ofrecer una serie amplísima de proveedores, tanto bancos como empresas de inversión, neobrokers, y también a nivel transfronterizo. Quiere que sean muy sencillas de utilizar, muy flexibles también, que no haya comisiones excesivas ni procedimientos engorrosos para transferir carteras. También que den una amplia oportunidad de inversión y que haya incentivos fiscales para apoyar su uso y también para facilitar su tratamiento de cara a la agencia tributaria. Así que esperemos que con esto haya un mayor aprovechamiento tanto para el ciudadano como para nuestra industria y nuestro empleo. Bueno, justo desde la Bolsa de Madrid, su presidente Juan Flamés suele hacer referencia mucho a esa hucha inteligente en Suecia y decir pues que se puede copiar algunas de las iniciativas aquí en España para impulsar ese ahorro, esa inversión por parte de los españoles. Oye, muy importante la visita a Madrid del vicepresidente de la Comisión Europea. Un par de titulares, María. Sí, pues le ha servido para presentar grandes prioridades, como puede ser ese relanzamiento que quiere hacer del mercado interior en los próximos meses, con una hoja de ruta muy ambiciosa que busca, por un lado, acabar con las barreras nacionales y, por otro, empujar todos aquellos sectores donde seguimos teniendo fisuras. Pensamos en telecomunicaciones, también en finanzas. Y, por otro lado, ese cambio, una manera nueva de mirar cómo actuamos a nivel global. No hablamos de proteccionismo, sino más bien de pragmatismo, dando una preferencia al producto europeo, tanto a través de la contratación como a través del establecimiento de condiciones para las inversiones extranjeras tan necesarias que vengan a nuestro continente de manera que nos añadan valor. Bueno, pues ahí lo tenemos. María Canal, gracias por ese balance. Cuídate mucho, buen fin de semana. Adiós. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara. A estas horas van a encontrar tráfico lento en la parte este de la M30 en sentido norte, entre Méndez Álvaro y Ventas y entre Pío XII y Manoteras. Algo ralentizado también al otro lado en la zona de Sant Pol de Mar y Marqués de Monistrol, también en sentido norte. Todas las entradas desde esta radio a estas horas totalmente activas, las más complicadas en el sur, por la A5 y A42, aunque hoy las retenciones no llegan a la avenida de los Poblados. En el este, la más lenta, la M23, pero también intensa la entrada por la A3 y sobre todo la salida hacia la A2. Ya en el norte, con tráfico lento, van a encontrar la M11 y la A1. Además, lenta en estos momentos la Avenida de la Memoria, intensa la Plaza de Cristo Rey, Bermúdez y José Abascal y Raimundo Fernández Villaverde en sentido castellana. Intenso también todo el entorno de la Plaza del Emperador